Bienvenidos al segundo estudio en el libro de Isaías, capítulos 7 al 9. Hemos comenzado una pequeña serie, especialmente en este tiempo de la Navidad, en donde estamos viendo cómo Dios interviene en nuestra historia, en la historia humana. Por supuesto que Dios lo hace, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Lo que vimos anteriormente es cómo el reino de Judá, el reino del sur en Israel, estaba bajo una amenaza seria de invasión. Israel, las tribus del norte, juntamente con los sirios, se habían unido para venir y atacar a Judá. Pero Dios envió un mensaje muy claro para este pueblo, un mensaje que requiere fe. Es Dios está con nosotros. Debemos entender esto, que es un principio que siempre va a existir, siempre va a estar para el pueblo de Dios. Ante toda crisis, Dios está con nosotros. Y por eso es que a partir del capítulo 9 y especialmente en el versículo 6 se da una promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y se llamará, su nombre es el título de este niño que ha de nacer, que no es otro sino el Mesías mismo. Y él se llama Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahora, obviamente entendemos que no solamente en aquella época se necesitó la intervención de Dios en una crisis como la que estaba sucediendo en el reino del sur, allá en Israel, sino que en todo tiempo, en este tiempo tan complicado, un año sumamente difícil, en donde hemos visto con claridad una crisis mundial. Pues ahora mismo es cuando debemos prestar tanta atención a este mensaje. Dios está con nosotros. Por lo tanto, necesitamos esa intervención sobrenatural de Dios. Veamos esos nombres de Dios. Hoy veremos esto que se menciona de Él, diciendo que Él es el admirable consejero. Pensemos especialmente en esa palabra admirable. ¿Por qué Dios es admirable? Hombre, primero porque es Dios, es el admirable Dios que hace grandes maravillas. Para entender un poquito más acerca de este título, vamos a ir a Jueces capítulo 13. Recordando que el libro de los Jueces nos menciona una época en la cual el pueblo hacía lo que bien le parecía. Cada uno iba por su propio camino. Dios tiene que intervenir y lo hace enviando jueces. Son los jueces que libran al pueblo de diferentes crisis, una crisis tras otra a causa del pecado del pueblo. Pero Dios en su misericordia envía sus siervos, envía los jueces que van a liberar al pueblo. Y aquí en Jueces capítulo 13 tenemos entonces la historia de cómo Dios está enviando a un hombre llamado Sansón. Pero primero Dios trata con sus padres. Y es interesante este momento en el cual Él anuncia la venida de este niño. Dice en Jueces capítulo 13, versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años de crisis. ¿Por qué? Porque Dios juzga, son las obras de Dios. Dios trabaja así, Dios trabaja tocando el corazón del ser humano y lo hace muchas veces de manera tan fuerte. Tiene que juzgar para hacer entender el camino recto, el camino correcto. Entonces, lo primero que vemos ahí es cómo Dios juzga. Dios juzga con mano fuerte y dice que entrega a este pueblo en poder de los enemigos. Pero la segunda cosa que vemos aquí es que Dios se comunica. Dice en el versículo 3, a esta mujer, que era la esposa de Manoa, los padres de Sansón, a esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo. Otra cosa importante a entender es que Dios siempre se comunica y normalmente es en el tiempo de crisis cuando pensamos que Dios se ha ido, es cuando Dios interviene e interviene dándose a conocer, dando a conocer su persona. ¿Cómo? ¿Qué comunica acerca de sí mismo? Vamos a ir a Jueces capítulo 13 en los versículos 17 y 18. Manoa
dijo al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel del Señor respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Mi nombre, dice, es admirable, es decir, tiene un nombre asombroso, maravilloso. Así que lo que está comunicando Dios, porque el ángel del Señor es una manifestación de Dios normalmente y específicamente en el tiempo del Antiguo Testamento, no es una encarnación. La encarnación de Dios se da en Jesucristo. Esta es una manifestación de Dios. Y Dios dice que su nombre es maravilloso, es decir, su persona misma es asombroso, es maravilloso. Y una de las cosas es que, aparte de comunicarse a sí mismo como alguien maravilloso, es que Él siempre va a comunicar vida. Sucede que cuando el padre de Sansón hace un sacrificio al Señor, dice en el versículo 20, aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel del Señor. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si el Señor nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Es interesante el concepto tan correcto que tiene esta mujer, la madre de Sansón, la esposa de Manoa. Ella está pensando: Dios comunica vida, no nos va a matar, Dios viene a darnos vida. Y efectivamente esa es la razón por la cual Dios está anunciando que vendría y nacería este niño o este juez, que sería juez más adelante, Sansón, un hombre, ya lo conocemos la historia, con tantas virtudes, podríamos decir, y sobre todo físicas, para poder liberar, para poder salvar al pueblo de la esclavitud o del dominio de los filisteos. Dios juzga, Dios se comunica, Dios hace misericordia, porque en el capítulo 13, en el versículo 3, dice: a esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero ahora concebirás y darás a luz un hijo. No había cosa más triste para una mujer en ese tiempo que ser estéril. La razón es que en la ley del Antiguo Testamento la esterilidad se mencionaba como una de las maldiciones de Dios sobre su pueblo. Pero no todas las veces que una mujer era estéril es que estaba bajo maldición. Sin embargo, el pueblo lo interpretaba de esa manera. Si esta mujer es estéril, está bajo maldición. Y por lo tanto esa mujer era rechazada totalmente. Pero Dios se acerca a ella. Dios hace misericordia con ella. Conoce que ella es estéril. Tú eres estéril. Nunca has tenido hijo, le dice, pero concebirás y darás a luz un hijo. Es decir, le está cambiando la vida. Le está cambiando totalmente de aquí en adelante su futuro. Dios hace misericordia, en este caso con la mujer estéril. Y Dios ofrece siempre soluciones. En el 13, versículo 5 dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Entonces, la idea aquí es que Dios ofrece soluciones. Este versículo nos enseña que Dios está enviando a una persona para que Él comenzara a salvar al pueblo del dominio de los filisteos. Es una solución temporal, pero más adelante, en Mateo capítulo 1, versículo 21, lo que se nos enseña ya es que las soluciones de Dios no son temporales. Las soluciones de Dios son permanentes, son para siempre, porque Él mismo es la solución. Así que en Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y dará a luz
un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya no es una solución temporal como en el Antiguo Testamento en el tiempo de los jueces, una solución para quitarles el dominio de los filisteos. No, más adelante Dios se ofrece a sí mismo para quitar el problema del dominio del pecado sobre el ser humano, y es a través de Jesucristo. Es maravilloso, es asombroso. Este Dios, así es, este Dios que viene al mundo es admirable. Juzga, se comunica, hace misericordia y da soluciones permanentes. Es el Dios asombroso, maravilloso. Todos nos vemos sorprendidos siempre, a cada momento, por la forma en cómo Dios nos bendice y cómo Dios nos da solución a situaciones muy complicadas. Es parte de nuestra vida en Cristo. Pasamos muchas veces por la crisis, pero Dios siempre es la solución. Maravillosa, asombrosa es la manera en cómo Dios actúa para con nosotros. Es interesante cómo en el Nuevo Testamento, y allá por ejemplo en 2 Corintios capítulo 9, en el versículo 15, el apóstol Pablo dice, gracias a Dios por su don inefable, es decir, por su regalo que no se puede expresar con palabras, inexpresable. Está admirado, está asombrado por lo que Dios es. Él es admirable, es asombroso. El regalo de Dios en Cristo Jesús es totalmente maravilloso. ¿Por qué? Juan 3:16, recuerda que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no solamente dice que nos ama, sino que Él mismo se expresa. Él es la máxima expresión de amor. Gracias a Dios por ese regalo maravilloso, imposible de describir humanamente. Ahora, es importante entender que ese regalo hay que conocerlo, hay que disfrutarlo. Mira, hemos leído Juan 3:16, que es la entrevista del Señor Jesús con Nicodemo, aquel hombre principal. Pero luego, en el capítulo 4, tenemos otra entrevista del Señor ahora con la mujer samaritana. Y a la mujer samaritana le dice unas palabras interesantes que nos hacen pensar en cómo es Dios de maravilloso, pero si no lo conoces, no puedes disfrutarlo. San Juan capítulo 4, versículo 10, el Señor Jesús le dice a esta mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios. El don de Dios es maravilloso, el don de Dios es inexpresable, el don de Dios es asombroso, es admirable, pero hay que conocerlo. Es necesario abrir la puerta del corazón de cada persona para que lo pueda disfrutar. Ese regalo, recordemos que la palabra del Señor en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él mismo es el regalo. En algunos pasajes, por ejemplo, si pensamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Él prometió la vida eterna. Es un mensaje que tenemos en la palabra del Señor constante, un mensaje de siempre. Sin embargo, un poco más adelante, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, entonces dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En 1 Juan 2:25 dice que Él prometió la vida eterna. En 1 Juan 5:20 dice, es Jesucristo la vida. Él mismo es la vida eterna. Él mismo es el regalo que nos dice Romanos 6:23. Es un regalo entregado sin reservas para nosotros. Porque dice la palabra del Señor, el que no escatimó ni a su propio Hijo, es decir, no se lo reservó para sí mismo, sino que lo entregó por nosotros. Asombroso.
maravilloso. Razón tiene de decir que Él es admirable. Pero también se conecta el hecho que es admirable con admirable consejero. Un rey necesita consejeros. Pero ese es el rey que él mismo es el consejero. Es el consejero que necesitamos, es el guía que necesitamos. Interesantemente toma ese nombre. Es el admirable consejero. Necesitamos de él ese consejo. Necesitamos de él sus resoluciones. Digo esto porque la palabra consejo en el Antiguo Testamento tiene que ver con sus decisiones, tiene que ver con algo que él ha planificado perfectamente y que lo define en sus decisiones. Por eso, en pasajes como Isaías capítulo 14, versículo 24 dice: el Señor Todopoderoso ha jurado, tal como lo he planeado, se cumplirá. Tal como lo he decidido, se realizará. Lo que implica es que su consejo es un plan que se transforma, digámoslo así, en una decisión. Y esa decisión es perfecta y por lo tanto tiene que hacerse, tiene que cumplirse. Todo plan de Dios inicia y sigue en Él. Y por Él, eso nos dice Colosenses 1, versículos 16 y 17. Su plan, sus decretos entonces son indispensables. Dice, por ejemplo, respecto a la creación, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Lo que significa es, Él planificó, por ejemplo, la creación. Él definió cómo habría de ser y de no ser así, entonces no podría existir la vida. Él mismo genera la vida, Él mismo sostiene la vida, porque Él planificó, hizo algo bien planificado y lo decretó. Así habría de ser. A eso se refiere cuando dice que Él es el admirable consejero. Es aquel quien planifica y quien hace un plan y lo ejecuta, y si no se ejecutase ese plan, entonces ni siquiera pudiese haber vida. Por lo tanto, como sus planes son perfectos, Él no va a cambiar lo que ha planificado, no va a cambiar su consejo o sus resoluciones. Por ejemplo, Isaías capítulo 46, versículo 10 dice Dios: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Sus principios siempre son firmes. Dios no es cambiante, hoy dice una cosa, mañana otra. No, eso no existe en Dios, porque ha planificado perfectamente su consejo, es decir, sus resoluciones. Así que necesitamos esas decisiones de Dios, necesitamos vivir bajo esa decisión, bajo ese plan de Dios. Segunda cosa es que necesitamos su dirección, porque Él es el consejero y por lo tanto en Él está la sabiduría. Job 12:13 dice que Él es la sabiduría. Dice Job 12:13, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Es decir, pasajes como este de Job o el libro de Eclesiastés o el libro de Proverbios conectan la sabiduría con lo que Dios es. Dios es la sabiduría. Y es una sabiduría constante. En Él permanece la sabiduría. Eso dice Isaías 11:2, por ejemplo. Dice, y reposará sobre Él, y de quien está hablando es del Mesías, el admirable consejero. Reposará sobre Él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. En Él permanece la sabiduría, se mantiene firme. Necesitamos vivir bajo el plan de Dios, bajo su consejo. Necesitamos vivir bajo la dirección del Señor, esa sabiduría de consejo que no cambia, que no varía. Necesitamos su consejo. Y mira, es que la palabra del Señor al final asocia que el consejo de Dios es su palabra misma.
En el Salmo 16, versículo 7, nos dice cómo está disponible este consejo. Es el salmista que dice: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña a mi conciencia. Es decir, 24 horas está disponible este consejo, esta palabra. Y por supuesto, Juan 6:68, ese consejo, esa palabra perfecta es Él mismo. Por eso Él se llama a sí mismo el Verbo, Juan 1:1. Y esa palabra, ese verbo, es el que necesitamos. Por eso, decía Juan, en Juan 6:68, dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Necesitamos el consejo de Dios, necesitamos el plan de Dios, necesitamos las decisiones de Dios, vivir bajo ese plan. Es admirable, es asombroso ese plan. Si vivimos bajo él, si vivimos bajo este admirable consejero, indudablemente nuestra vida va hacia adelante, va de victoria en victoria. Vamos superando las crisis. Recuerda, el contexto de este pasaje es un pueblo que está en crisis y Él se ofrece a sí mismo como la solución. En este caso, como el admirable, el asombroso, el maravilloso consejero. Vivamos bajo el Señor, bajo el señorío del Señor, y toda crisis, Él nos va a hacer más que vencedores. Que el Señor te bendiga. Seguimos estudiando la palabra del Señor, seguimos leyendo, meditando, viviendo y compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.